Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Y los 4 últimos domingos hemos estado hablando de que queremos que nuestra vida cuente, y la palabra de Dios habla mucho acerca del dinero. Es más, el 60% de la escritura dice que se habla del dinero. El Señor Jesucristo habló muchísimo acerca del dinero, porque el dinero es algo que utilizamos todos los días, y el dinero nos lo ha dado Dios con un propósito, y es importante que nosotros entendamos este propósito para que no seamos engañados por todos aquellos falsos maestros que no tienen un entendimiento claro de la escritura y que no tienen un entendimiento claro del propósito del dinero y las riquezas y las posesiones, porque el Señor nos ha hecho administradores de todo esto, y entonces lo único que hacen es confundir a la gente diciéndoles y prometiendo cosas que la palabra de Dios no habla y que solamente ellos inventan, como dice la palabra de Dios, para su propio beneficio. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando habla de dinero, no habla para el beneficio propio. Y escuche, yo soy culpable, lo reconozco y ahora lo he entendido, de muchas veces no enseñar acerca del dinero para que la gente no pensara que venía a la iglesia, que en mi iglesia se habla del dinero, que no es mi iglesia, ¿verdad? Pero es donde soy pastor, que el pastor toda la vida está hablando del dinero. Escuche, Dios ha puesto una convicción tremenda en mi corazón, que la palabra de Dios dice, no es que busco mi propio provecho, sino busco fruto que abunde en su cuenta. He sido culpable de no hablar a la gente de la iglesia de algo que Dios quiere hacer en sus vidas para que abunde el fruto y el provecho y la bendición en sus vidas, no precisamente la riqueza. La Biblia entonces habla mucho acerca del dinero y habla mucho acerca de la riqueza. Y Jesús dijo algo tremendo. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesucristo? No puedes servir ¿a qué? A 2 amos, porque vas a aborrecer a uno de ellos. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Entonces el Señor Jesucristo sabe lo vulnerable que es nuestro corazón para seguir la riqueza. Y déjame decirte algo tremendo. La riqueza es un esclavo, es un esclavo excelente, pero es un amo terrible. Se convierte en un tirano, te esclaviza, y cuando tu vida está controlada por el dinero en lugar de que tú controles el dinero, es algo terrible. Y la palabra de Dios nos enseña que a través de la gracia, a través de esta experiencia personal con el Señor Jesucristo, a través de ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos libra del amor al dinero, y entonces vemos el dinero como un medio para glorificar a Dios y un medio que Dios nos ha dado para que nosotros seamos administradores y para llevar tesoros al cielo. Escucha que el evangelio de Jesucristo es un mensaje de perdón. El evangelio de Jesucristo es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida nueva, es un mensaje de libertad a la esclavitud del pecado. No solamente a la esclavitud a las finanzas o al dinero, sino el evangelio nos libra de la esclavitud al pecado. Muchos de nosotros estamos luchando con hábitos, estamos luchando con cuestiones escondidas en nuestro corazón que nos mantienen y que no nos permiten desarrollarnos y experimentar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Pero déjeme decirle esta tarde, y lo vuelvo a repetir, la gracia del Señor Jesucristo es la que Él nos quiere enseñar, que la experimentemos para que podamos ser librados de la esclavitud al pecado. Escuche, usted y yo tenemos nuestras luchas.
¿verdad? Algunos, Dios nos ha librado del alcoholismo, Dios nos ha librado de la inmoralidad, Dios nos ha librado del adulterio, Dios nos ha librado de la drogadicción, Dios nos ha librado de diferentes cosas y aún estamos luchando con todas ellas. Y a veces cuando alguien te viene y te dice, ay, con que tú eres cristiano, entonces tu religión no te permite o tu religión te prohíbe tal y tal cosa. Cada vez que a mí me dicen que mi religión me prohíbe tal o tal cosa, le digo, uno, yo no tengo religión. Segunda, mi religión no me prohíbe nada. Al contrario, la palabra de Dios me dice que todo me es permitido. Le dije, la diferencia entre una persona que dice que mi religión no me permite nada y tú, es que tú estás esclavizado y yo estoy libre. Porque ahora yo puedo decir que no a lo que antes me esclavizaba, que era el alcohol, que era la inmoralidad, que era la mentira, que era el chisme, que era... Ahora yo soy libre y ahora puedo decidir no, pero tú no puedes, tú estás esclavizado al pecado y por eso no puedes dejar de tomar, por eso no puedes dejar de ser adúltero, por eso no puedes dejar de ser chismoso y mentiroso, porque estás esclavizado al pecado. El Señor Jesucristo me ha librado del pecado. Esa es la diferencia y la gracia de Jesucristo nos limpia y nos libra. Y si tú estás luchando con la esclavitud al dinero, el Señor Jesucristo te puede librar de la esclavitud al dinero. Quiero que abran sus Biblias en Lucas capítulo 16. Vamos a leer una parábola impresionante en Lucas capítulo 16. Voy a ver si la puedo leer en mi Biblia, porque yo no sé qué pasa. Cada año estas letras se hacen más pequeñas. Y ya me vi haciendo, vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer Lucas capítulo 16. Dice la palabra de Dios así: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y ese fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no puedes más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré. Para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus enemigos que los hijos de luz. Y yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco, es injusto también en lo más. En lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por esta porción de tu palabra. Queremos pedir que esta tarde, Señor, tú nos guíes y que podamos encontrar la enseñanza para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome asiento. Aquí vamos a encontrar 3 lecciones maravillosas o 3 enseñanzas acerca de la perspectiva, de la riqueza y de las posesiones. El mensaje de esta tarde se llama manteniendo la perspectiva. ¿Cómo puedo yo mantener una perspectiva para seguir siendo, para ser un buen administrador hoy y para seguir siendo un buen administrador mañana? Acabamos de leer Lucas 16 y déjeme decirle algo profundo. Ojalá y no se le olvide. Lucas 16 viene después de Lucas 15. Qué profundo, ¿verdad?
Pero ¿por qué es importante que Lucas 16 y sobre todo esta parábola viene después de Lucas capítulo 15? Lucas capítulo 15 se conoce como el capítulo de los perdidos. ¿Se acuerda? Había un pastor que tenía 100 ovejas y una se descarrió y se perdió. Y el pastor dejó a las 99 que tenía y fue a buscar a esa una, y cuando la encontró, la cargó, la puso en sus hombros y se regocijó, llamó al pueblo, a los vecinos y dijo: vamos a hacer fiesta porque he aquí mi oveja que estaba perdida, la he encontrado. Así hay gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Déjeme decirle, si usted está hoy lejos de Dios, ¿quién cree que lo está buscando? ¿Quién cree que lo está buscando? El buen pastor está buscándolo, y déjeme decirle, no va a descansar hasta que lo encuentre, y cuando lo encuentre lo va a rescatar, y cuando lo rescate va a ser una fiesta impresionante, que dice la Biblia que ahí los ángeles en el cielo hacen fiesta por cada pecador que se arrepiente. Y después de eso encontramos una parábola de una mujer que pierde un dracma, una moneda, esa moneda muy valiosa, porque era cuando le regalaban a una esposa, se acaba de casar, le regalaban una pulsera con dracmas, con esas moneditas, y se le pierde, y era muy valioso, estimaba mucho esa moneda, y cuando la pierde dice que mueve toda la casa y la busca por todos lados hasta que la encuentra. Déjeme decirle, usted es valioso para Dios y Él no va a descansar hasta que lo encuentre. Y cuando lo encuentre, ¿qué cree que va a hacer? Va a llamar a los vecinos y se va a gozar de haber encontrado esa monedita valiosa que se le había perdido. Usted vale la sangre de Jesucristo, por eso el Señor Jesucristo le ha dejado el cielo y ha venido aquí a la tierra a buscarle. Y después habla de un hijo perdido, un hijo pródigo, ese hijo que teniendo todo en su casa le dice a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y agarró la herencia y se fue de su casa y la derrochó con sus amigos, con mujeres y en una vida disipada, hasta que se quedó sin nada. Y cuando usted se queda sin nada de dinero, se queda sin amigos y se queda solo, y nadie le ayudaba, hasta que llegó a cuidar cerdos. El único trabajo que había para él era cuidar cerdos, y los cerdos eran despreciables para los judíos. Y veía a los cerdos comer esos granos, esas algarrobas, y decía: ¿cómo quisiera yo llenar mi barriga de esas algarrobas? Y llegó un momento en que dijo: ¿qué estoy haciendo? Mi padre tiene todo y los siervos de mi padre viven mejor que yo ahora. Me voy a levantar y voy a ir y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levantó y fue, y el padre todos los días, desde el día que le dio esa herencia, todos los días se paraba a esperar que su hijo volviera. Y cuando lo ve caminando, sale corriendo, y era algo vergonzoso que un hombre de edad corriera, y se levanta su bata y comienza a correr, y no le interesó la crítica de la vergüenza. Salió, corrió, abrazó a su hijo y regresó y le dijo: vístanle, denle un vestido nuevo, pónganle un anillo en el dedo, pónganle calzado, maten al mejor becerro y vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo se había perdido, mas hoy ha vuelto. Estás lejos de Dios. Te has alejado de Dios siguiendo las riquezas, te has alejado de Dios siguiendo el placer, te has alejado de Dios siguiendo cosas efímeras y solamente sueños, como diría mi abuelita, sueños guajiros, y te has dado cuenta que nada de eso te ha dado satisfacción. Tienes un Padre amoroso que te está esperando y te está diciendo: ven. Y en el contexto de esa búsqueda de Dios por aquello que se ha perdido, por aquellos que están esclavizados al pecado, de pronto avienta esta parábola a sus discípulos. Pero nada más a sus discípulos, que dice el verso 1, abrió esta parábola a sus discípulos. ¿Quién más estaba ahí en el verso 14? Los fariseos. ¿Y qué dice de los fariseos? Que eran unos esclavos al dinero. Esos avaros son los que se enojan. ¿Sabía?
Fíjense lo que revela el Señor Jesucristo. Cuando alguien se enoja porque se habla de dinero en la iglesia, ¿quién cree que es? ¿Y por qué cree que se enoja? Esto lo dice la Biblia. No se enojen conmigo, por favor. Y si se enojan conmigo, bueno, ojalá y no se enojen conmigo. Enójense con la Biblia. Y enójense con el que la escribió. Bueno, en primer lugar, la primera enseñanza. El administrador debe hacer buen uso y dar cuentas de los recursos que se le han confiado. ¿Ok? Es una frase larga, pero es la primera enseñanza. El administrador debe hacer buen uso y dar cuentas de los recursos que se le han confiado. Aquí entonces comienza el Señor Jesucristo con esta historia de había un hombre rico que contrató a un administrador para que cuidara sus bienes. Esta palabra administrador es una palabra griega que nosotros conocemos porque es la palabra griega oikonomía, de donde viene nuestra palabra economía. ¿Qué quiere decir la palabra oikonomía? La palabra oikos quiere decir casa y nomos quiere decir ley. Son las leyes de la casa o las leyes de la administración de un hogar. Entonces, este hombre rico tuvo que contratar a una persona y le dio autoridad sobre todas sus posesiones. Él estaba encargado de la tierra, él estaba encargado de la cuenta del banco, de todas las posesiones, él estaba encargado de todo lo que había dentro de la casa y todo lo que había en la propiedad del maestro o del Señor. Así es que aquí estaba este hombre y nos dice que este hombre obviamente fue contratado para una cosa. ¿Cuál era esa cosa? Que fue el responsable de dar buen uso a los recursos de su Señor. Y sin embargo vienen y lo acusan. Y esa palabra es impresionante, la palabra que utiliza aquí en griego, la palabra diabolos, de donde viene nuestra palabra diablo, el acusador. Fue acusado. ¿De qué fue acusado? De disipar, de derrochar, de malgastar los bienes de su Señor. Ahora, esta misma palabra derrochar o que fue acusado de disipar, es la misma palabra del hijo pródigo. Es la mismita palabra. Este hombre derrochaba. En lugar de ser un buen administrador, derrochaba lo que era de su Señor. Y cuando fue acusado, obviamente tuvo que dar cuentas. Escuche, esta parábola es una parábola difícil de interpretar porque generalmente las parábolas son parábolas de comparación. Entonces, cuando hablamos de una parábola, estamos comparando una cosa con otra. Pero esta parábola es diferente porque no es una parábola de comparación. Esta parábola es una parábola de contraste. ¿Se acuerda de la parábola del juez injusto y la viuda? El juez injusto, había una viuda que quería que el juez le hiciera justicia y el juez era un injusto y todos los días venía, le insistía, hazme justicia, hasta que el juez se cansó y dijo, háganle justicia a esta mujer porque si no nunca me va a dejar de molestar. Entonces cualquiera podía interpretar, bueno, Dios es injusto y hay que ser latoso con el Señor para que así me haga justicia. No, es una parábola de contraste porque el contraste es si este hombre siendo injusto pudo hacer justicia a esa mujer, ¿cuánto más Dios que es justo va a hacer justicia a aquellos que se lo pidan? Ese es el contraste, no una comparación. Esta parábola es similar. Hay un contraste. Este hombre era un hombre que era un mal administrador, un derrochador. Y escucha, aquí sí podemos encontrar una comparación entre él y nosotros. Déjeme preguntarle, ¿qué tan buen administrador es usted de los recursos que Dios le da? Esta parábola ha traído una convicción, bueno, toda esta serie de mensajes ha traído una convicción tremenda a mi corazón, que he tenido que hacer varios ajustes en mi vida. ¿Por qué? Porque si no lo hago, no estoy haciendo hacedor de la palabra, sino solamente oidor. Y yo espero que usted también, si usted está experimentando deudas, haga ajustes. Si usted no le alcanza el dinero y está viviendo de cheque a cheque,
haga ajustes. Necesita hacer ajustes en su vida para que usted pueda ser un buen administrador, porque lo que le ha confiado Dios es que usted haga buena administración, que sea un buen administrador de los recursos que el Señor le da. ¿Cómo está utilizando el tiempo que Dios le da? ¿Cómo está usted utilizando la vida que el Señor le ha dado? Escuchen, hay muchas historias tristes de personas que creen que la riqueza le va a dar poder, satisfacción y todo lo que necesite. Y todas estas historias de gente que ha tenido dinero, todas terminan en algo terrible: soledad, malgastar y terminan en bancarrota. Todas ellas. Michael Carroll ganó 12.5 millones de dólares. Al poco tiempo su esposa y su hijo lo abandonaron. Se gastó todo su dinero en drogas, mujeres, casinos, y en 8 años se quedó sin absolutamente nada. Evelyn Adams ganó la lotería 2 veces. Se ganó 5.4 millones de dólares en apuestas y ahora vive en la pobreza. ¿Y cuántos sabemos? Deportistas, actrices, todo tipo de personas que no entienden que el propósito del dinero es, cuál es el propósito del dinero, y como no saben cuál es el propósito del dinero, no son buenos administradores y terminan en la ruina. La palabra de Dios dice, recuerde, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias que han de devorar, que hunden a los hombres en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es que no solamente lo contrató para hacer buen uso de los recursos, sino hay algo que dice aquí tremendo. Dice, entonces el Señor, el amo, lo llama y le dice: haz cuentas, preséntame las cuentas. Y lo hace responsable de dar cuentas. ¿Por qué? Le dice: ven, esto quiero que hagas. Ríndeme cuentas de todo lo que has administrado. Y aquí es donde viene, como decía mi abuelo, es decir, decía, aquí es donde la puerca torció el rabo. Porque él nunca se imaginó que el Señor le iba a llamar a cuentas. Siendo muy rico el Señor, ¿qué importa que yo le saque un poquito acá y otro poquito acá? Y que él ni cuenta se va a dar cuando de pronto es acusado y le dicen: a ver, ¿qué es esto que estoy escuchando de ti? Te voy a decir, ya no puedes ser más administrador. Así es que lo que vas a hacer es, me vas a dar cuentas de todo lo que te he confiado. Y este hombre tuvo que dar cuenta. Qué manera tan impresionante el Señor nos habla a nosotros en este día. Haz cuentas de en qué te estás gastando lo que Dios te ha dado. Él te ha llamado a ser administrador de todo lo que Él te ha dado. Y la pregunta es: ¿qué estoy haciendo con todo lo que Él me ha dado? ¿Has hecho un presupuesto? Últimamente te has preguntado cuánto ganas y cuánto gastas. ¿Estás siendo un buen administrador? ¿Tienes ya un presupuesto? ¿O solamente estás trabajando para pagar deudas? Déjame decirte una cosa. ¿Por qué no hoy haces un compromiso tú y Dios de decir: Señor, voy a hacer un plan, voy a hacer un presupuesto y voy a vivir de acuerdo al presupuesto? Y Señor, quiero que tú me libres y que me hagas un buen administrador. Quiero recibir sabiduría que viene de lo alto para ser un buen administrador de los recursos que tú me das. Ahora, ¿qué pasa si no haces cuentas? ¿Qué pasa si esta tarde sales de aquí y dices: yo tengo mi plan bien hecho, pero sabes que tienes deudas? Y cada vez las deudas se amontonan más y no puedes salir de las deudas, y todo lo que trabajas es para pagar deudas, y además de que pagas las deudas sigues comprando con tarjeta de crédito y a ver otra cosa más. Fíjate lo que dice el verso 10 de Lucas 16. Dice: si no eres fiel en lo poco, ¿qué? No puedes ser fiel en lo mucho. Principio tremendo. Si tú decides seguir como estás y no hacer cuentas, la Biblia dice: si tú no eres fiel en esto poco, Dios no te puede dar más responsabilidad, porque ya sabe lo que va a suceder. Así que tal vez tú estás en deuda en este día, no has sido un buen administrador,
de lo que Dios te ha confiado, pero recuerda, el administrador debe hacer buen uso y dar cuentas de los recursos que Dios le ha confiado. En segundo lugar, en los versos 3 al 9, encontramos que el administrador debe evaluar el presente con una perspectiva futura y actuar para el futuro. Entonces, el administrador debe evaluar el presente y actuar audazmente para el futuro. Fíjense lo que pasa. Aquí es donde empieza lo complicado de esta parábola. En el verso 3, entonces el Señor lo manda a llamar, le dice, da cuentas, y cuando sale este hombre dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya no puedo ser administrador. En otras palabras, si estuviera en el show del aprendiz me hubieran dicho, you're fired. Pero ya no vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de cosas bonitas. Ya no puede ser administrador, ¿qué voy a hacer? Y entonces comienza a evaluar, bueno, ¿qué es lo que tengo en este momento? Y se da cuenta que no tiene absolutamente nada, porque él vivía en la casa del amo, del hombre rico. Él administraba todo, él vivía ahí, él comía ahí, él tenía una casa ahí, pero en el momento en que lo sacara se iba a quedar absolutamente sin nada. Y entonces dice, y bueno, ¿qué voy a hacer? Trabajar, no puedo. Cavar, no puedo. Mendigar me da vergüenza. Y dice, ya sé. Entonces comienzo a llamar a todos los que tenían deuda con el Señor, con el hombre rico. Y le manda, ¿cuánto debes tú? Yo debo 100 barriles de vino. Ok, siéntate y escribe 50 y fírmale aquí. Y el otro dijo, ni siquiera preguntó por qué. Dijo, me van a descontar 50, le firmo. ¿No? ¿Tú cuánto debes? Yo debo 100 costales de trigo. Ok, siéntate ahí, ponle 80 y fírmale aquí. Y dice, fue con todos, pero su mentalidad era esta. Cuando yo les haga este favor, ellos van a quedar obligados conmigo, y en una cultura que se rige bajo el honor, el día que yo me quede sin nada, ellos van a estar obligados a ofrecerme. Y me van a invitar a su casa a vivir. Cuando lo escucha el Señor, el hombre rico, viene y dice en el verso 8, escuche lo que dice el verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Escuche, no lo alabó por ser mal administrador, que era malo, era incompetente, no sabía administrar, pero se asombró de lo que había hecho y cómo había pensado en el futuro y cómo había solucionado en ese momento su problema para el futuro. Cuando me salga de aquí ya voy a tener donde vivir, porque ya les desconté a todos estos y los obligué a que me ofrecieran su casa. Ahora, aquí está lo interesante. Muchas veces nosotros no pensamos en las consecuencias del futuro, ¿verdad? O sea, nosotros solamente satisfacemos, tengo hambre, me voy a echar una quesadilla ahorita bien sabrosa, ¿verdad? Tengo el colesterol alto, ¿verdad? Me estoy a punto de dar un ataque cardíaco, pero tengo hambre, me voy a echar mi quesadilla, ¿no? Mira esa chica, qué preciosa está, no importa, o sea, que esté casado, tengo una necesidad ahorita, ¡pum!, ¿no? Y solamente pensamos en el momento sin pensar en las consecuencias. Escucha, déjame darte un consejo. La Biblia dice, no hay nada, o sea, la palabra nada quiere decir nada. O sea, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada escondido que no vaya a salir a la luz. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Y aquel que tenemos que dar cuentas un día te va a llamar y te va a decir, da cuenta de lo que estás haciendo. ¿Tú crees que nadie te ve cuando estás viendo pornografía en internet? ¿Tú crees que nadie te ve cuando estás robando aquí y allá? ¿Tú crees que nadie sabe todos los chismes que estás diciendo? ¿No? ¿Tú crees que nadie sabe que estás viviendo en adulterio, en fornicación? ¿Tú crees que nadie lo sabe? Te voy a llamar a cuentas. Y Dios nos va a tener, y Dios nos llama a cuentas. Pero escucha, lo interesante de esta parábola
es que el amo tiene una reacción de elogio a este hombre. Y luego dice el verso 9 algo impresionante. Dice el verso 9, y yo les digo, este es el Señor, el hombre rico, ganen amigos por medio de la... Perdón, este es el Señor, este no es el hombre rico, este es el Señor Jesucristo diciendo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, les reciban en las moradas eternas. Dice, es impresionante que los hijos de las tinieblas, los hijos de este mundo, los hijos sin Cristo, puedan actuar más sagazmente que los hijos de luz. Y este es el contraste. Si los hijos de luz saben actuar sagazmente, astutamente, ¿cuánto más los hijos de luz tenemos que hacer uso de qué? De las riquezas injustas. Ahora uno dice, ¿qué es eso de las riquezas injustas? Todo el sistema monetario de este mundo es un sistema corrupto, es un sistema que se va a acabar, un sistema que va a la corrupción. Dice, usa ese sistema para ganar amigos que te van a recibir en las moradas eternas. Es decir, en otras palabras, usa tu dinero para ganar almas que un día que estén salvas y tú te mueras, tú vas a llegar al cielo y te van a decir, porque tú diste, porque tú me hablaste, porque tú cooperaste, yo estoy ahora aquí. Te van a recibir en las moradas eternas. Es decir, estás utilizando tu dinero para las cosas que son eternas. Invierte en el reino de Dios. Invierte en la iglesia. La iglesia quiere salir, quiere darle y predicar el evangelio y traer las almas a Cristo. Para eso estamos aquí. Dios nos ha llamado y nos ha puesto aquí en Woodstock en el año 2017 para que la gente que vive alrededor de Woodstock pueda escuchar el mensaje del evangelio y pueda venir a conocer al Señor. Y finalmente, número 3, el administrador tiene un llamado claro a ser fiel en lo que Dios le ha confiado. Un llamado claro a ser fiel. Y en los versos 10 al 13 nos habla de esta fidelidad. Si eres fiel en lo poco, Dios también te va a poner sobre mucho. Porque si no sabes ser fiel en lo poco, tampoco en lo mucho te van a poner. Tenemos ahora la generación milenial, ¿verdad? La generación milenial que creen que tienen derecho a todo. ¿Ah? No lo ocuparon la casa, pero en mi casa tiene que estar la comida, tiene que estar todo hecho, mi ropa limpia, tiene que estar mi cama tendida, a ver quién lo hace. ¿Verdad? Yo tengo derecho. Salgo de la escuela y tengo derecho a ocupar los puestos más altos, a ganar mucho dinero y no me quiero esforzar en absolutamente nada. La palabra de Dios no habla así. La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que ser fiel en lo poco para que el Señor también nos pueda hacer fiel en lo mucho. Y la verdad es esta: no podemos servir a dos amos. Simplemente no puedes, dice el Señor Jesucristo. Recuerda, tú no puedes servir a dos amos. Ninguno de nosotros podemos servir a dos amos. Tenemos que declarar esta tarde si Jesucristo es nuestro Señor o si las riquezas es nuestro Señor. Josué entró a la tierra prometida. Empezaron a conquistar la tierra prometida, pero comenzaron a dejar algunas tribus, algunas naciones, algunas nacionalidades ahí. No acabaron con ellas. Dios le dijo, se van a convertir en sus espinas, en las piedras, en los zapatos, si no terminan con ellas. No terminaron con ellas. Josué estaba a punto de morir y manda llamar a todo el pueblo. Y les dice, ustedes ahora tienen que decidir a quién van a servir. Si a los dioses de las naciones que estaban en esta tierra, o van a servir a Dios. Pero yo, en mi casa, serviremos a Jehová. Elías fue al monte Carmelo y ahí estaban todos los profetas de Baal y todos los profetas de Aserá, o Acera, no sé cómo se diga. Y ahí estaba Elías y llamó al pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, vayan en pos de él. Y el pueblo se quedó callado. En esta tarde el Señor Jesucristo nos dice, no puedes servir a dos amos. ¿Quién es
tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Y déjame recordarte esto. Capítulo 15. El Señor está buscando a esa oveja perdida. El Señor está buscando a esa moneda perdida. El Señor está esperando a ese hijo pródigo. ¿Qué vas a hacer hoy?